Bienvenidos otro día más a PhysioWatch. En este vídeo vamos a hablar del reposo en la tendinopatía. Realmente tienes que descansar y hacer un reposo absoluto, inmovilizar una parte de tu cuerpo cuando te han diagnosticado una tendinitis, una tendinosis, una tendinopatía, ya sea del tendón de Aquiles, ya sea del tendón rotuliano, ya sea del supraespinoso, ya sea una epicondilitis, una epitrocleitis, el codo de golfista o codo de tenista. ¿Realmente necesita reposo tu tendón? Y si es así, ¿cuánto reposo necesita? ¿Durante cuánto tiempo? En fin, vamos a contestar, o voy a contestar, mejor dicho, a esta pregunta en este vídeo, porque es muy importante que entiendas qué necesita tu tendón para estar sano. Vamos a por ello. Lo primero que tenemos que tener muy claro para responder a esta pregunta es la función de un tendón. Un tendón sirve para transmitir fuerzas, para transmitir carga del músculo al hueso. En el momento en el que yo dejo de usar ese tendón para lo que está diseñado, va a perder la capacidad que tiene. No hay otra respuesta. Es importante, sin embargo, diferenciar entre el reposo absoluto y el reposo relativo. Lo que no queremos es reposo absoluto, porque en el momento que yo inmovilizo una estructura, en el momento que no la uso para lo que está diseñada, va a perder las capacidades que tiene. Pero sí puede que sea necesario ese reposo relativo, en el que mantengo el movimiento, mantengo en la medida de lo posible la carga, pero no sigo moviéndolo como hacía antes, no sigo entrenando igual y le doy un poquito más de descanso. Y ahí es donde queremos llegar, a ese reposo relativo. No queremos un reposo absoluto. No sé si conocéis, por ejemplo, que creo que es un caso muy visual, los astronautas, cuando van al espacio, como todos sabemos, no van a cargar porque no hay gravedad. Entonces no hay un impacto en esos huesos. Cuando ellos vuelven, después de meses en el espacio, hay osteoporosis, ha aparecido la osteoporosis porque han perdido esa densidad ósea. ¿Por qué? Porque el hueso, cuya estructura depende de ese impacto, no ha estado sometido a ese estímulo y por lo tanto la estructura del hueso se ha perdido, se ha debilitado, ha bajado su densidad ósea. Para que veáis la estrecha relación que existe entre la función de una estructura, entre la función de un tejido y su estructura, porque van de la mano, no se puede tener una cosa sin la otra. La clave está en una lesión, qué es lo que tengo que hacer para evitar perder la estructura, la capacidad que sí que tenía, permitir al mismo tiempo que mi cuerpo cicatrice, regenere esos tejidos y a la vez fortalecerlo poco a poco para que en el futuro no volvamos a estar en esta misma situación. La mecanotransducción es aquello que convierte un estímulo mecánico en una respuesta bioquímica, es decir, el proceso por el que cuando mi brazo se mueve, cuando mi músculo supraespinoso se contrae, se transmite esa carga mecánica y eso provoca a nivel químico y biológico cambios en el tendón. Y eso es esencial y en una rehabilitación de una tendinopatía es tremendamente importante que lo tengamos claro. Podemos diferenciar a grandes rasgos, luego dependiendo del autor que le preguntes, lo separa en menos fases, más fases de distintos tiempos, pero bueno, en una rehabilitación de un tendón podemos distinguir 4 fases. Una primera fase inflamatoria, que dura unas 48 horas, una segunda fase de proliferación, que dura aproximadamente hasta las 6 semanas, donde los tenocitos, es decir, esas células del tendón se van a ir asentando, van a ir proliferando en esa zona, se va a ir regenerando el tejido. Una tercera fase de maduración, donde esos tenocitos empiezan a madurar, y una cuarta fase de consolidación. Estas dos últimas fases, la de maduración y la de consolidación, puede que empiecen a partir de la semana número 6 desde la lesión y pueden alargarse hasta el año.
en esas primeras dos fases, la de inflamación y la de proliferación, es donde el reposo relativo es más importante, ¿vale? Porque es cierto que no queremos pedirle al tendón demasiado, queremos permitir a nuestro sistema inmune que cicatrice, pero bueno, a la vez tenemos que mantener el movimiento para no perder la capacidad que sí teníamos. Pero bueno, ahí sí que vamos a ir pues un poquito más suaves, con más precaución, etc. Pero una vez que termina esa fase, sí o sí necesitamos incluir la carga, porque para que madure el tendón, para que maduren esas células y esas fibras como tienen que madurar, necesita funcionar, necesita que se utilice. Entonces es esencial que en la medida de lo posible se vaya solicitando cada vez más al tendón que soporte una carga, que se le exija una contracción al músculo, que empecemos a mover con un poquito de peso, que le sometamos a posiciones cada vez más difíciles. ¿Qué pasa? Que obviamente estas fases de las que nosotros hablamos para diferenciarlo no se ven tan claramente, o sea, no podemos distinguirlo, no tenemos aquí un test que nos diga estás en esta fase o estás en esta otra, y es algo muy individual. Entonces al final tenemos que manejarnos mucho por nuestras sensaciones, por si tengo dolor, no tengo dolor, qué puedes hacer, ahora he ganado un poquito más de rango de movimiento, puedo mover el hombro un poquito más. Entonces esa puesta en práctica de la rehabilitación es lo que es más complicado. De ahí que en la medida de lo posible mantén el movimiento de tu brazo, de tu tobillo, de tu rodilla, manténlo, y conforme vayas pudiendo, métele cada vez más carga. Respeta esos tiempos, porque mínimo se habla de que la maduración finaliza a los 3 meses, es decir, ten en cuenta que vas a necesitar 3 meses al menos donde va a haber un reposo relativo, donde vas a tener que tener cuidado con esa incorporación de cargas, ese estímulo, pero es necesario. Entonces, si alguien te ha dicho alguna vez, no muevas el brazo porque tienes una tendinitis, no muevas la rodilla porque tienes una tendinitis, no muevas el tobillo por una tendinopatía del tendón de Aquiles o una tendinosis, eso no está ayudando en nada. Necesitas movimiento. La clave está en cómo modular ese movimiento, cómo modular esa carga, ya que va a depender de cada persona y va a depender de las capacidades físicas que tenemos, pero necesitas movimiento. Si no, lo único que se va a hacer es alargar la rehabilitación cada vez más y ese tejido, ese tendón va a perder capacidad. Si estás interesado en un programa que te ayude a mejorar tu tendinopatía, déjame decirte que ya tenemos disponible en la página web el protocolo de tendinopatía PhysioWatts específico para el hombro, diseñado para aquellos deportistas que estén sufriendo una tendinopatía y que quieran empezar o continuar una rehabilitación activa que les permita poco a poco incorporar su deporte, pero sabiendo que están recuperando al máximo la capacidad de ese tendón. Así que nada, os dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Espero que este vídeo te haya resuelto muchas dudas, que te haya ayudado, y nos vemos en el próximo. Chao. Chicos, la Ana del futuro por aquí. Simplemente deciros que ya está disponible el protocolo de tendinopatía PhysioWatts en nuestra web. Así que os dejo abajo toda la información al respecto, ya que si habéis visto este vídeo sobre el reposo en la tendinopatía y habéis entendido por qué es tan importante el movimiento y la carga progresiva, puede ser que os interese este protocolo. Es un protocolo que tenemos en la web, diseñado específicamente para la tendinopatía del manguito rotador y del bíceps, ¿vale? Para el hombro. Os dejo abajo toda la información. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Suscribíos al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo. Chao.